las facultades del alma, las hemos conocido aquí como pensar, sentir y querer. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando hablamos del ser humano, comenzamos a percibir que se manifiesta el polo cefálico que permite la conciencia de sí mismo. Y que por supuesto en un niño, que ayer mencionamos que es un espíritu que acaba de llegar. Todos cuando acabamos de llegar aquí a la tierra, pues venimos como niños. En realidad el espíritu no es un niño, pero en el proceso inicial, pues requiere gradualmente adaptarse al instrumento nuevo que le proporciona la vida. Y la inteligencia cósmica ha hecho que sea así, que nazcamos como niños nuevamente. Y nacemos inocentes. Todo niño así es. De manera que tiene que esperar a que su sistema cerebroespinal, que llamamos el polo cefálico, madure lo suficiente para que se dé cuenta de que está aquí y se diga a sí mismo, yo soy. Yo soy independiente de todo lo demás. Y se manifieste en su sentido general el egoísmo, que es lo que rige en el mundo. La egoidad, que es un proceso de la evolución importante. Y que estamos actualmente en la pedagogía intentando que trascienda ese personalismo, ese individualismo, por haber entrado plenamente en la materia, la conciencia. Y bueno, Steiner describe que el pensar debemos conocerlo como un proceso que se relaciona con el cosmos. De hecho, el ser humano es un reflejo aquí en la Tierra de lo que es el cosmos. Pero específicamente el pensar es un reflejo como imagen de algo. De manera que si nosotros utilizamos un espejo como analogía, nos puede ayudar para entender la función del pensar. Un espejo refleja una imagen de algo, pero ese algo y esa imagen reflejada no tienen nada que ver con el espejo. Uno puede ir atrás del espejo y no hay nada. Solo se está reflejando en él lo que se encuentra delante, que es algo o alguien. Entonces aparece eso que llamamos un reflejo en el espacio. Esto es muy importante meditarlo porque precisamente el pensar es reflejo de algo que solo la ciencia espiritual puede describir, porque no es reflejo de algo material como sería un espejo. En un espejo, si colocamos algo no material, no se refleja. Nadie o nada que no tenga un cuerpo hecho con elementos químicos puede reflejarse en un espejo. Pero el pensar es una especie de espejo que refleja algo que no es material. Y eso no material, pues sería lo espiritual. Y específicamente se refiere a todas las existencias previas que hemos vivido. Cuando un ser humano está realizando esta actividad, que es una actividad cognoscitiva, el pensar, está reflejando lo que ha vivido antes de nacer. Y eso que ha existido antes de la concepción, pues es lo que se vivió en el mundo espiritual.
Nosotros no sabemos todos los detalles individuales, porque no tenemos conciencia de ello. Tenemos un cerebro nuevo, y en ese cerebro nuevo no está grabado más que lo que en esta encarnación, desde la primera inhalación, pues hemos vivido. Allí se está grabando en la llamada memoria subconsciente. Pero todos tenemos una historia, un pasado. Tenemos existencias previas a la concepción actual y al nacimiento. De manera que a través de la actividad llamada por él representativa, que es el pensar, se relaciona con algo que ya sucedió y que aparece como un reflejo. Esto de entrada simplemente para poder hacer el contraste con la otra función, que es su contraparte, la polaridad del pensar, que es lo que está aquí abajo en nosotros, en el sistema motor, en el sistema metabólico, donde se incluyen las extremidades y se incluye el sistema sexual. Aquí se manifiesta la voluntad. Y en la voluntad, que también se le llama el querer, y es importante que tomemos en cuenta esta palabra, el querer. Es lo que nos va a ayudar a entender la relación que tiene con esto del pasado y el futuro. Porque cuando uno quiere algo, pues no tiene nada que ver con lo que ya pasó, sino tiene que ver con lo que no existe. No se puede querer a lo que ya se tiene, a lo que ya sucedió. Se quiere lo que no ha sucedido. Entonces, la función del querer en relación con la voluntad nos orienta hacia el futuro, hacia el devenir, lo que está por suceder en el alma humana. Y si decimos que el pensar se relaciona con todo aquello que vivimos antes de nacer como pasado, entonces la voluntad convierte en una especie de germen, así le llama Rudolf Steiner. Se está creando un germen con la voluntad que se va a hacer realidad cuando dejemos el cuerpo, o sea, en la etapa post-mortem. Y entonces estamos, claro, comenzando a visualizar que se está hablando más de lo que está más allá del cuerpo y lo que estaba antes de este cuerpo. La voluntad nos lleva a lo que está más allá y el pensar nos refleja lo que está más atrás. Esto es muy profundo y por eso a Rudolf Steiner no se le entiende fácilmente. Porque obviamente la ciencia oficial, objetiva, materialista, pues no acepta que exista eso, porque además no lo puede explorar. Lo que está antes de la vida física y lo que está después de ella, pues no tiene manera de investigarlo. Entonces, eso hace que no sea tan difundido, tan conocido, tan aceptado este planteamiento. Pero dentro de lo que estamos estudiando como base de la pedagogía, nos va a servir. Ya el simple hecho de que nosotros entendamos que el niño, cuando lo tenemos frente a nosotros, tiene una historia, tiene experiencias vividas que nos permiten comprender por qué tiene cierto temperamento, por qué tiene ciertos gustos, por qué tiene ciertos talentos y ciertas limitaciones. La única explicación es de que antes de haber nacido, pues ya vivió, ya tuvo experiencias, ya movió causas que vienen como efectos y ya sembró situaciones que tendrá que recoger como cosecha. Esta es una realidad que vivimos,
pero que no es explicable solamente estudiando al ser humano desde el punto de vista físico. Así que, de entrada, esta concepción de que el pensar nos orienta hacia el pasado y la voluntad con el querer nos orienta hacia el futuro, esto nos conecta con lo anímico, cuyo fundamento son dos fuerzas que ya hemos visto cuando hablamos de la constitución del cuerpo astral y del mundo astral. ¿Qué es el mundo anímico? El alma. Recuerden que la palabra alma, en general, se puede usar como sinónimo de cuerpo astral. El cuerpo anímico es el cuerpo sensible, es el cuerpo astral, es el mismo. Pero lo que allí reina como fuerzas, así como aquí en el físico, en el mundo físico, reina la gravedad, reina la fuerza de la inercia, la expansión por el calor, la contracción por el frío, y todo esto que conocemos como fuerzas físico-químicas, a nivel anímico, las fuerzas principales son la de atracción y la de repulsión. Una fuerza que atrae, que jala, que une, y otra fuerza que repele, repudia, separa y hace distancia. Aquí se enfrenta uno con una dificultad cuando uno lee a Rudolf Steiner, o en general a antroposofía, si no hacemos analogías y extendemos el significado de lo que significa esta fuerza que le llaman ellos la simpatía, que es la de atracción, y la de antipatía, que es la de repulsión. Porque cuando se habla del pensar, lo que está sucediendo según la investigación científico-espiritual antroposófica es que se está manifestando la fuerza de antipatía en un nivel muy definido, porque la antipatía en el nivel emocional es indefinida, no genera una imagen definida, un reflejo definido, no es un rechazo definido, una separación. Todo esto significa la antipatía, pero a nivel emocional es indefinido, simplemente yo siento ganas de retirarme, me es antipático, entonces yo no quiero estar cerca de eso que me es antipático. Estoy hablando a nivel emocional. Pero traslademos esto de antipático a nivel mental, a nivel donde hay imágenes, representaciones pictóricas a través del pensamiento que reflejan algo. Aquí se está haciendo este proceso gracias a que existe allí la función de la antipatía. Pero, por favor, desliguémosla de lo emocional. El emocional es difuso, no es muy claro y definido. En lo mental se define claramente y genera eso que llamamos la representación pictórica, o sea, el pensar. Es algo muy específico que se genera y se objetiviza por el hecho de que yo me separo por antipatía, siempre hacemos una separación, yo me separo del cosmos, me separo de todo lo demás. Por el simple hecho de separarme, pues yo estoy como el espejo. Y a través de esta actividad se está reflejando el cosmos a través de mí. Entonces aparecen todas estas ideas, estas imágenes cuando uno piensa. Entonces el pensamiento es el resultado de la antipatía del ser humano a nivel mental, donde el yo se siente separado. Si no se llega a producir la separación, no se puede pensar. Y si uno estudia dónde se produce este fenómeno, esta actividad, y uno ve aquí la cabeza, pues se da uno cuenta que tiene ciertas características.
Características que no se relacionan directamente con el cosmos, sino solo como reflejo. Porque está distante, está separado. Y por estar separado, si el cosmos por naturaleza es fuente de vida, eso es el cosmos. El opuesto sería la Tierra. La Tierra es exenta de vida. En sí, la Tierra, para que tenga vida, tiene que venir del cosmos, la luz del Sol, el calor y todo lo que viene de los planetas. De tal manera que aquí en la cabeza se manifiesta en este polo llamado cefálico esas características terrestres en cuanto a su función. El cerebro está casi al borde de la muerte. No tiene la posibilidad que tiene, por ejemplo, el sistema metabólico de regenerarse constantemente. Constantemente vemos en el sistema metabólico la posibilidad de la regeneración. Y en el sistema neurosensorio no tenemos eso. Así que estamos viendo que existe además diferenciación extrema. Las células se encuentran en forma estrellada. Pareciera que hay una fuerza que viene del exterior hacia el centro. Entonces comprime y hace esa forma de estrella de las neuronas. A diferencia de las células del abdomen que tienen forma circular, como si hubiera una fuerza del centro a la periferia. De tal manera que como estamos en una especie de separación que se le llama antipatía en ese nivel, lo que sucede es que aquí la forma que recibe va a ser un reflejo del cosmos y es por eso que la cabeza adquiere su forma redonda. Entonces la cabeza tiene la forma redondeada porque es reflejo del cosmos por la antipatía que se da de manera personal. El cosmos tiene también su antipatía. Entonces dice Rudolf Steiner de manera muy especial, esto es el lenguaje de él, ¿no? Cuando la antipatía del cosmos hace un encontronazo con la antipatía humana, aparece la función de percibir nuestras percepciones. Esto es muy profundo, requiere volverse un poco loco. O sea, no solamente pensar con el cerebro, porque imagínense un encontronazo, ¿no? Entre la antipatía personal humana y la antipatía del cosmos. Y de ese encontronazo resulta la facultad de la percepción. Esto no se puede así tomar a la ligera, tenemos que meditarlo. Porque tomado superficialmente uno dice, pues absurdo, lo que mencionaban ayer. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo puede ser esto base de la pedagogía? ¿Cómo voy a meter a mis hijos con estas ideas? Es una locura. Bueno, cuando uno profundiza y estudia más, ¿qué se quiere entender con esto? Uno ve la profundidad de esto. Si no hay realmente una separación del yo, de todo lo demás, no hay conciencia individual. Y la conciencia individual solo es posible si se hace en el plano físico un polo llamado cefálico o neurosensorial. No es posible si no existe esto. A veces el ser humano en su arrogancia, pues quisiera mejorar esas cosas, ¿no? A ver, hacerlas mejor. No hemos podido hacer una sola célula y ya queremos andar mejorando la construcción humana, pero esta configuración humana está tan maravillosamente construida que sirve para que el espíritu aquí se haga consciente de sí mismo. Y esto puede ser solamente posible a través de un polo llamado cefálico, que además se basa en una estructura que tiende a la necrosis, que tiende a la materialización, porque la fuerza viene desde el exterior hacia el centro. Y esto es el nervio. El nervio, si uno lo estudia, es un conducto que transmite, claro, impulsos desde el punto de vista físico. Pero es una sustancia que está con una tendencia hacia la muerte.
El que no sucede es porque está conectado con el otro polo. Siempre hay una conexión. Y el otro polo está conectado con la sangre. Eso es lo que le permite que tenga una base viva. Está vivo, pero está al borde de morir. Entonces, incluso el término que utiliza ese libro, llamado El estudio del hombre para describir los nervios, es materia excrementicia. Ya es todavía más de cuidado decirlo así a la ligera a un público que no tiene nociones de qué quiere decir Steiner cuando dice los nervios son materia excremento. Materia excrementicia, en el sentido de que se está excretando, está eliminándose, está separándose de la vida. Entonces, de alguna manera, la corteza cerebral sirve como base para llevar a la esencia del cerebro, porque en la antroposofía la corteza no es lo más valioso, sino lo que está más allá. La corteza sirve de fundamento para que pueda llevarse nutrientes y pueda llevarse un sostén, un mantenimiento al cerebro mismo, porque ahí se encuentran las arterias, los capilares y la irrigación de todo el sistema. Que por supuesto sabemos que es un consumidor especial de oxígeno, el cerebro, y requiere un constante aporte. Así que los nutrientes que constantemente se le aportan, sabemos que no son como lo que sucede en el sistema metabólico. En el cerebro es suficiente con que pase glucosa y oxígeno para que pueda seguir subsistiendo, porque no necesita renovar y regenerar tejidos con proteína, con grasa, sino solo con glucosa, que es un carbohidrato. Y la glucosa tiene que ver con una sustancia que se relaciona con lo más cristalino, terrestre, por eso cristaliza el azúcar, ¿no? Es un cristal. Y eso de cristal, fíjense lo que sucede en el polo cefálico, la cristalización por la separación del cosmos solo es posible porque la materia llega al punto casi de la inercia, como en la Tierra, lo más inerte es el cristal, y de allí nace el espejo, la capacidad de reflexión, que hasta decimos, ¿no? Reflexiona, pensar, reflexiona. La capacidad de reflexión de la luz como función de espejo solo es posible por la cristalización de la materia. Y el órgano más consciente que tenemos aquí en el polo neurosensorio, el órgano que nos permite más conciencia, más conexión con el mundo, es el ojo. Y es precisamente ese órgano que ha llegado al punto de hacer algo cristalino, materialmente hablando, más allá de lo metafórico. Es el cristalino del ojo el que permite que la luz pueda pasar y la pupila es el agujero. Y si no fuera cristalina la sustancia del ojo, del cristalino, no pudiéramos ver. Claro que todos los sentidos, lo que es la función sensorial, tiene esa característica de cristalinidad, ser cristalino, como una puerta abierta, ¿no? Los oídos abiertos al sonido, es cristalino al sonido. El ojo es cristalino a la luz. El olfato, la nariz, es abierto, es cristalino, es una puerta abierta a los aromas, el gusto a los sabores y el tacto a las sensaciones. El cerebro es un órgano cristalino al pensamiento. Se puede reflejar a través de él el pensamiento. Imágenes, ideas, que pueden ser abstractas. Y en lo abstracto todavía no hay nada definido. Es cuando se hace el pensamiento concreto que se define, ¿no? Los contornos de una idea. Esto es la función de la reflexión. Es muy profunda en realidad. Si uno estudia psicología moderna, no llega a esa profundidad para explicar por qué el pensamiento tiene esa característica utilizando un sistema casi muerto, ¿no? Donde incluso no hay movilidad, donde la base es lo frío, no reproducción, la diferenciación máxima, todas las características de la Tierra, y cuya base es el nervio, que nos conduce hacia el pasado.
Entonces, cuando uno hace que los niños, cuando son pequeños, en la primera etapa, vayan demasiado a este sistema a través del pensamiento abstracto, con conceptos, imagínense lo que estamos haciendo. Estamos conectando la fuerza de la antipatía que separa y estamos llevando hacia el pasado y estamos yendo con esto hacia una esclerotización, endurecimiento de todo el proceso, tanto lo físico como en lo mental. Cosa que para el niño puede ser totalmente contraproducente porque se está formando apenas. Y entonces se insiste de que debemos hacer que el niño tenga imágenes, que tenga imaginación en su pensamiento, pero no ideas abstractas. Porque esto que hemos dicho de la antipatía como separación, cuando se lleva hasta el extremo, lo primero que aparece es que se cristaliza eso que se está reflejando y queda fija. Y al fijarla aparece la memoria. O sea, la representación recordativa. Queda allí. No está fluyendo como sería en el proceso abajo metabólico que está yéndose hacia el futuro por el querer, sino que se detiene, cristaliza y se fija por el extremo de la acción de la antipatía como fuerza separadora aquí en este sistema. Entonces aparece la memoria. Y si todavía esto se vigoriza más, genera un concepto. En esa línea conductora aparece entonces la antipatía, la memoria y el concepto en el proceso del pensar. Debido a la antipatía o separación, podemos llegar hacia la memorización, la memoria, y finalmente terminar en una conceptualización, un concepto que define. Y para poder definir algo, tiene que tener un contenido que pueda llamarse contenido. Sí, parece redundancia, pero así lo dice Steiner. Y no se pueden definir la mayor parte de las cosas que están sucediendo en la vida. Me refiero a lo que está fluyendo. Solo lo que puede detenerse, puede cristalizarse y puede tener un contorno preciso, pues le podemos dar una definición, porque finaliza el pensamiento y termina allí. Ya no puede continuar. Entonces aparece la lógica. Es un pensamiento lineal, atomístico, que llega, claro, a ser muy bueno para cuestiones materiales. El materialismo llegó en ese extremo, el intelectualismo, ¿no? Entonces, si a un niño le llevamos conceptos o lo orientamos en esa dirección para que él haga sus conceptos ya, memorice, en lugar de tener imágenes que fluyan constantemente hacia el futuro, hacia adelante, estamos favoreciendo un proceso de esclerotización, de endurecimiento, que va a afectar físicamente su salud y va a afectar la manera de pensar cuando sea adulto. Porque entonces va a ser tendencia al escepticismo, tendencia al materialismo, al fatalismo. Todo lo va a querer definir cuando observamos el mundo, la naturaleza. La mayor parte de las cosas que nos rodean son indefinibles, no se pueden definir, porque allí la característica es lo infinito y lo eterno. No tiene fin, no tiene contornos. Pero bueno, es una herramienta que sirve en cierto nivel del desarrollo. Entonces, estudiando el componente contrario o complementario, que es la voluntad, nos damos cuenta que se basa no en un nervio, no en una sustancia que va a la necrosis, sino una sustancia que es la más viva de todo el organismo, que se está regenerando constantemente. Y esa es la sangre. La sangre se está generando y eliminando y regenerando, eliminando y generando constantemente porque tiene una característica opuesta al nervio. Es lo último que en la evolución ha recibido el ser humano como instrumento de su propia individualidad. Así como acá para que se refleje su yo, acá para que se manifieste su voluntad, el libre albedrío.
Hemos dicho que los animales tienen instinto y podemos ver que los impulsos de su instinto hacen que se muevan y quieran algo, pero eso es a un nivel inconsciente. El ser humano, a través de la sangre, con todo su organismo bien constituido, permite que se manifieste el libre albedrío, su voluntad personal, en la que todavía actúa inconscientemente, pero es lo que él decide, de acuerdo a su consideración. Me refiero a que es inconsciente el cómo se realiza el proceso en detalle, porque cuando estamos moviendo los brazos, las manos, el cuerpo, cuando estamos ejerciendo la voluntad, nosotros no somos conscientes de todo lo que está sucediendo internamente para que yo haga lo que estoy haciendo. En el pensar estoy más despierto. En el hacer no estamos conscientes, estamos inconscientes. Pero ahí manifestamos lo que nosotros queremos hacer, aunque no sepamos cómo lo hicimos. Esto requiere mucho estudio, reflexión y meditación, porque todo el proceso de la voluntad que conecta con los músculos, que son los llamados voluntarios, pues es donde nosotros tenemos acceso para hacer lo que queremos. Y por eso decimos es el querer, la decisión. Y para eso se requiere como fundamento la sangre. Y la sangre es tan especial que yo todavía podría decir, es un gran misterio, descrita como lo describe la ciencia espiritual, de que la sangre tal y como existe dentro del organismo, no podemos percibirla fuera. O sea, para poder conocer la sangre tal y cual necesitaríamos meternos dentro del organismo, porque es tan especial ese fluido que tiende constantemente hacia la espiritualización. O sea que si pudiéramos extraerla, la palabra que usa en el libro se llama eliminarla, es extraerla del cuerpo, quitando las características de la tierra, porque en esto no se puede hacer en la esfera terrestre, porque si sacamos la sangre se coagula, se endurece, se destruye. Pero si pudiéramos sacarla del organismo, quitando todas las condiciones terrestres, se convertiría en espíritu. Algunas traducciones mencionan que se haría gas. Es como espiritualizarse, ¿no? Se hace más sutil. Recuerden que si yo digo que un sólido se espiritualiza, pues se hace líquido. Un líquido se espiritualiza, pues se hace gas. Un gas que se espiritualice, pues se hace calor. Y un calor que se espiritualice, pues se hace etérico. Y así podríamos ir hacia arriba, se hace más sutil la sustancia. De manera que afirma Rudolf Steiner que si pudiéramos extraer la sangre del organismo sin que se destruyera por las fuerzas terrestres, se espiritualizaría inmediatamente. Y tiene esa tendencia, gracias a que tiene en el ser humano la capacidad del amor propio, que es egoísta, pero es amor. El amor propio, egoísta, impide que dentro del organismo se espiritualice la sangre y se mantenga como es. Porque aquí está relacionado con la simpatía. Así como el nervio y como el pensar y todo lo de la cabeza se relacionan con la antipatía como fuerza separadora, aquí la sangre se relaciona con la fuerza de unión, del amor, de la simpatía del cosmos. El cosmos se manifiesta en nuestra voluntad a través de la fuerza de simpatía. De tal manera que en esto del querer, el ser humano se orienta hacia el futuro y los niños manifiestan esto de manera muy especial, porque así como el pensar o la capacidad representativa, cuando se va a un extremo, se cristaliza en la memoria y si se hace más poderosa, llega hasta el concepto, en el caso de la sangre relacionada con la simpatía, cuando se fortalece, se vigoriza, aparece la fantasía creadora.
que va hacia el futuro. La memoria va hacia el pasado. La fantasía creadora se orienta hacia lo que no ha sucedido, a lo que viene. Entonces, el niño debe de ser orientado en esa dirección, porque está en proceso de desarrollo y madurez, de tal manera que cuando nosotros ayudamos en el aprendizaje llevando imágenes, o sea, la imaginación, esto ayuda para que la fantasía creadora se fortalezca. Y la fantasía creadora no tiene límites, no podemos definir nada con ello. La fantasía creadora es tan especial que tiene como base lo que se llama el juego. El juego permite a un adulto comprender un poco esto, ¿no? Porque ya no somos niños. Juega. Y en el jugar ya no hay tanta seriedad. Se hace a un lado la mente pensadora, ¿no? Imagina. En el juego no hay límites porque puedes imaginar que tienes enfrente un objeto que no existe, pero tú te lo imaginas que está allí. No vaya a ser como aquel adulto que le dicen, a ver, imagínate que estás en una balsa en el mar, solo, pero está rodeado de tiburones. Y la balsa es una balsa inflable. Imagínate bien. Pero resulta que la balsa tiene un agujero y se empieza a salir el aire. Y está lleno de tiburones alrededor. Y comienza a disminuirse la balsa y se está hundiendo. ¿Qué vas a hacer? Entonces el adulto dice, pues dejo de imaginarme. ¿Esa es la solución? Pues sí. Entonces quita el problema. Pero en la imaginación, uno pudiera hacer, pues, que aparezca un objeto de salvamento, ¿no? Un niño, en vez de decir, pues dejo de imaginarme, no, pues de repente aparece una tabla flotando de un barco que se hundió hace mucho, pero hay una tabla que está ahí, me le subo a la tabla. Y es una tabla grande, de tal manera que hasta puedo dormirme, y había unas lonas ahí, me hago un techito. Bueno, el niño no tiene límites, se va a crear ahí su palacio. Y va a llegar a una isla y luego va a hacer no sé cuánta cosa. No hay límites para la fantasía creadora. Si un ser humano como adulto se activa en ese nivel, se rejuvenece. Hay una fuerza rejuvenecedora. O sea, esa fuerza esclerotizante que genera el pensar intelectual frío, que todo define y genera abstracción y conceptos, eso esclerotiza, lleva incluso hasta la demencia precoz, lleva al endurecimiento y al envejecimiento. O sea, el envejecimiento celular se acelera. Eso lo hemos mencionado ya. Y en vez de aparecer un anciano sabio, porque no se puede detener el proceso de deterioro gradual, pero permanece si una persona conserva el pensamiento imaginativo, que además se inspira y intuye la plasticidad del cuerpo, aunque llegue a la ancianidad, para que haya lucidez, para que la experiencia se transforme en sabiduría y pueda él estar pleno en sus facultades. No como un viejo endurecido, que ha perdido la memoria, que ya no reconoce familiares y prácticamente se muere en vida. Esto puede ser efecto de un uso excesivo de funciones en la niñez que no estaban todavía para hacerse, como es la memoria, el pensamiento abstracto, conceptualización, definición. Porque este fenómeno de pensar abstractamente sin usar imágenes, en la enseñanza incluso de adultos, usar la memoria, porque es la memoria una base que tienen actualmente los estudiantes en la escuela, en las facultades, para responder un examen y decir que saben sobre el tema. Se memorizan todo, como un perico, y responden el examen. Y ya, pasa el examen y pues supuestamente sabe mucho. ¿Por qué? Porque sacó la mejor calificación, pero eso en realidad fue todo de memoria. Eso al día siguiente ya se le borró. Lo memorizó.
No es lo mismo que a través de imágenes, analogías, lo comprenda, lo entienda y lo haga propio. No por memoria. La memoria es la inteligencia de los tontos. De tal manera que cuando se abusa de esto en la primera infancia, se produce demasiado dióxido de carbono en la sangre, en el organismo. La tendencia a usar demasiado la abstracción, no solamente en los niños, pero en los niños es más riesgoso. El uso del pensamiento abstracto hace que se genere más ácido carbónico, que es el dióxido de carbono en la sangre. Y esto tiene una tendencia endurecedora. El dióxido de carbono es un elemento que tenemos que exhalar constantemente. Necesitamos cierta cantidad en la sangre. Gracias a esa cantidad estamos conscientes, despiertos aquí en el mundo físico. El hecho de estar despiertos está matando y está consumiendo la vitalidad. Por eso tenemos que dormir todos los días. Y por eso algún día tenemos que dejar el cuerpo, porque el precio de estar conciencia es la muerte. Entonces el dióxido de carbono constantemente se está produciendo y tenemos que exhalarlo. Pero es ese que se utiliza como base de la osificación, porque el hueso se construye de carbonatos de calcio, sustancias terrestres. Entonces, en forma de carbonato se obtiene del dióxido de carbono. Así que el pulmón, en ese sentido, con el hecho de estar regulando la cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo, tiene una relación con la tierra que hemos visto en los temperamentos, que es también el endurecimiento del cuerpo, que sirve para la verticalización, tener los huesos que sirven para poder actuar en el mundo terrestre. Pero en exceso, utilizando demasiado en la enseñanza, la abstracción, pues lleva al endurecimiento prematuro. Y la esclerotización, endurecimiento prematuro aquí, significa que una persona tiene una idea fija. Es una fijación que tiene ahí, es el llamado melancólico extremo, ¿no? Dice, no lo cambias, es una terquedad, es terco. No cambia de idea. Por más que le explicas y le dices, no, el terco, conservador, tradicionalista, no sale de lo mismo. Eso es una esclerotización a nivel mental. Es un endurecimiento a nivel mental. En todo esto tiene que ver mucho la manera en que fuimos educados, el temperamento claro y la tendencia que el ser humano mismo va desarrollando en su vida para quedar fijo en algo. Esto es muy terrestre, lo fijo es lo sólido. Y lo más sólido y fijo y inamovible, pues es las piedras, ¿no? Lo que tiene una forma que ya no se mueve. Lo líquido todavía está en proceso de transformación. Entonces, todo esto está en juego aquí cuando hablamos de que la sangre relacionada con la simpatía nos orienta hacia la fantasía creadora que cuando se vigoriza en el extremo, así como la memoria se llevó al concepto, la fantasía creadora nos lleva hacia la actividad de la imaginación, que genera toda la visualización interior de lo que estoy percibiendo por fuera. Yo puedo, a través de la percepción, y para eso necesito, claro, los sentidos, la función sensorial. Esto es intelecto, yo puedo percibir. Y me hago a través de ver aquello que entró por el ojo, la luz, del contorno de la forma que yo adentro estoy percibiendo, la llevo adentro y la reflejo adentro en forma de una imagen. Me hago un cuadro interior. Cuando nosotros podemos, sin una percepción exterior, generar una imagen adentro, estamos usando la imaginación. Entonces vamos más allá de la sensación, que es la percepción sensorial, usando el nervio. Pero para poder usar la sangre, conectada con la simpatía, conectada con la fantasía creadora, yo puedo internamente generar una imagen sin que exista afuera algo. Yo genero la imagen. A este proceso se llama imaginación. Es algo vivo. Cuando el niño usa la fantasía creadora, la imaginación va mucho más allá de lo que el mundo físico le ofrece. Entra en el mundo astral.
Los niños están constantemente en contacto con los mundos superiores a través del proceso de la imaginación, que los está llevando hacia el futuro, hacia aquello que no existe y que nada más no tiene límites. Y se relaciona con esta poderosa fuerza llamada la simpatía. Ya hemos hablado de manera general cuando decimos, cuando un niño viene aquí al mundo físico, trae en su alma el recuerdo de que estuvo en el mundo espiritual. Y eso se va a manifestar después en el pensar abstracto. Pero el pensar inicial debe ser imaginativo. Pero él siente que ese mundo es bueno. Y es por eso que en la primera fase o etapa del desarrollo, el niño vive la bondad, expresa la bondad, siente que el mundo es bueno. Eso es religiosamente vivido. Cuando hablamos de religiosamente es que hay una unidad, una religación. Está unido todo. Y la simpatía, pues es la fuerza que une. Y aquí le llamamos amor. Es la fuerza del amor del universo que da cohesión a todo. El mundo espiritual es así. Y el niño vive eso, lo siente y por eso lo imita. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle un ejemplo que sea digno de imitarse. Pero debemos recordar esto que está sucediendo en su proceso, para que entendamos que en la pedagogía debemos evitar en la primera etapa de su desarrollo el uso de los conceptos, de la memoria y del pensamiento abstracto. Esto tiene una explicación que actualmente la neurociencia comienza a explorar y gradualmente comienza a aceptarse lo que hace más de 100 años se ha dicho ya. Y así como ahorita estamos diciendo esto, de cómo la fantasía creadora ayuda al niño para que mantenga la vivacidad y no haga esclerotización y evita la demencia, no sea nada más algo teórico, sino realmente está empezando a suceder en las ciudades, donde la educación es así como la percibimos, donde cada vez en las ciudades de los países más desarrollados hay más demencia senil. Y llegó a afirmar que si se usa esto de usar imágenes, pues se utiliza mejor el oxígeno y se disminuye la producción de dióxido de carbono. Y esto hace, claro, permite que el cerebro y el sistema neurosensorial mantenga su vivacidad, su vitalidad. Esto es importante. Y además, llegó a afirmar algo que también actualmente, si yo lo dijera delante de médicos, se burlarían de mí. El hecho de decir que hay nervios que son sensoriales y hay nervios que son motores, dice Steiner, eso es absurdo. Y esto lo dijo hace más de 100 años, ¿no? Eso es absurdo. No tiene sentido. ¿Cómo decir que hay nervios motores y hay nervios sensorios? Si todos los nervios son sensorios. El nervio, por característica esencial, es transmisor de algo. Claro, el nervio es la extensión del cerebro. Es la parte del sistema periférico. El central es el cerebro. Porque el nervio es una extensión como un tentáculo que hace que vaya a una puerta exterior para que me transmita un impulso, sea auditivo, sea óptico, sea olfatorio. Es una extensión del cerebro para que me transmita algo hacia mi centro y ya pueda yo decir, es un sonido grave, es esta canción, es esta imagen visual, es este aroma, es este sabor. Yo adentro ya interpreto, pero el nervio es un transmisor de impulsos. ¿Cómo podemos decir que es motor? Eso tiene que ver con el metabolismo, eso está acá, que relacionado con la sangre, es el opuesto. ¿Cómo explicar esto, no? ¿Por qué? Porque tenemos un nervio en la pierna y se lesionó en un accidente. ¿Se rompió? Un accidente hizo que
se rompiera la parte de la columna y entonces en la columna hay nervios que le llaman aferentes y nervios eferentes. El nervio aferente es el nervio que llega y le llaman sensorial. Recibe impulsos del exterior. Y el nervio que sale es el eferente, es el nervio motor, le llaman así en la fisiología convencional. De manera que si se rompe el nervio, que dicen que sale de la médula hacia el músculo, pues la pierna no se va a poder mover. Y entonces se dice que se lesionó el nervio motor. Y entonces no lo puede mover. Pero en realidad lo que está sucediendo es de que la persona no siente, no percibe sus piernas cuando esos nervios se lesionan. Los nervios llamados eferentes están allí para que uno pueda percibir sus piernas, o sea, lo de adentro, no para percibir el exterior, sino adentro, a través de un proceso de la voluntad relacionado con la sangre. Se conecta más con la sangre. La sangre tiene que ver con la voluntad. Entonces yo no puedo mover las piernas porque no las percibo. Esto que estamos estudiando mueve y choca todos los conceptos así rígidos que nos transmite la investigación actual materialista del mundo. Definitivamente que es chocante y requiere que nos liberemos del pensamiento que solo se usa ligado al cerebro. Ya es decir esto, suena raro. ¿Cómo voy a pensar yo desligado del cerebro? ¿Sí? ¿Cuándo estoy pensando desligado del cerebro? Pues cuando estoy imaginando. Claro que al decir esto, sí, yo sé que todo lo que tú dices es por imaginación. Bueno, sí, es cierto. Tiene que usarse la imaginación para poder liberarse del cerebro, pero tenemos que mantener los pies en la tierra. Tenemos que usar las bases científicas que tenemos. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de los nervios, tomamos en cuenta lo que científicamente conocemos de la sangre y lo que científicamente conocemos de los nervios y del cerebro y de todo. No soltamos los pies de la tierra, permanecemos en la tierra. Así que esto que estamos estudiando toma en cuenta lo que la ciencia conoce, pero vamos más allá. No nos quedamos allí. No nos separamos, porque entonces sí caeríamos en la divagación. Sería como estar especulando cosas teóricas. Y caeríamos en el pensamiento abstracto, donde cada quien puede decir lo que quiera. Y de vez en cuando mete algo lógico, pero no tiene coherencia con la totalidad. Todo esto que estamos estudiando debe de verse la conexión que tiene con todo lo demás, con lo que se está estudiando, para que veamos que no solo es teórico, que se está aplicando constantemente en la realidad práctica y que lo vemos cuando decimos que la pedagogía es salutogénica. Mantiene la salud, mantiene la armonía en lo físico, en lo emocional y lo mental. Y esto, claro, hace que nuestro pensamiento pueda ir más allá de la imaginación. Para ayudarnos a comprender estas verdades, la imaginación es una herramienta para un adulto muy poderosa, porque uno comienza a visualizar internamente aquello que no es físico. Y si uno puede a través de esto conectarse con una esfera más sutil, uno se va a inspirar. Si uno logra inspirarse con este conocimiento, uno puede comprender todavía cuestiones más profundas, para las cuales a veces las palabras ya no son suficientes. Todavía para la imaginación puedo usar palabras para intentar describirlo. Palabras que están acuñadas para las cuestiones físicas, para este mundo, pero la imaginación puedo usarlo todavía. Pero para la inspiración ya se requieren símbolos. Cuando hablo de la antipatía y la simpatía, tengo que usar a veces símbolos de unión y de separación.
de repulsión y de amor. Y los símbolos aquí que nos ayudan mucho en la inspiración, pues son los colores, son los sonidos, las formas del universo. Que obviamente aquí alrededor nuestro, pues la naturaleza nos las manifiesta de una manera maravillosa, porque no se requiere un esfuerzo para ser inspirado por ello, si somos sensibles. Un atardecer, una noche estrellada, una cascada, una lluvia, las flores, los pájaros cantando. Hay tanto motivo para estar inspirados. Y si además de eso, recuerden que si la sangre es la base de este proceso que nos lleva hacia la fantasía creadora, hacia la imaginación, el corazón está conectado con ello. El corazón es el que impulsa la sangre, pero es la sangre la que lo pone en movimiento cuando un ser humano se enamora. La inspiración se hace evidente en todos los niveles. Jamás se le había ocurrido decir algo bonito que rima en palabras. Ahora le salió un poema, ¿no? ¿Está enamorado? O se fijó más en las flores, se fijó más en un atardecer, en la luna llena. No se fijaba antes, pero es que está inspirado porque está enamorado. Y todo esto puede todavía recibir un impulso superior si intuimos. Nos sentimos unidos con todo esto, ¿no? La intuición nos conecta más profundamente. Estos procesos que estoy mencionando es simplemente para dar mayor comprensión al hecho de que podemos pensar para conocer sin estar conectados al cerebro, porque el cerebro, a través de los nervios sensoriales, solo conecta con el mundo físico. Y a través de la imaginación, la inspiración y la intuición, vayamos más allá. Así que toda esta información que Rudolf Steiner está compartiendo en esa gran obra del Estudio del Hombre, debemos leerla y lo estudien con una actitud meditativa. Y finaliza la exposición que Steiner hace de esto, diciendo que tenemos 3 puntos, 3 lugares donde hay una conexión entre simpatía y antipatía. Uno es la cabeza, el polo cefálico, otro es el tórax y otro es el abdomen con sus extremidades. En la cabeza se hace esta unión a través del nervio y la sangre, que es la base de la memoria. En el tórax se hace en la médula espinal entre el nervio aferente y eferente. Ahí se hace la conexión de simpatía y antipatía. Hay un salto allí. Y en el abdomen se hace en el sistema de los ganglios, el sistema de los nódulos ganglionares del gran simpático que están a los lados de la columna en el abdomen. Son 3 puntos especiales donde se hace una conexión con lo anímico. Así como estamos hablando del pensar y de la voluntad, lo anímico está constantemente sucediendo a través del intercambio entre simpatía y antipatía. Más allá de lo que hemos hablado, porque a nivel sentimiento ya sabemos que lo antipático da algo vago, no muy claro y preciso de querer echarlo fuera, de rechazarlo. Es repugnante, es desagradable. Y lo simpático me dan ganas de acercarme, me une y aparece esa fuerza de atracción. Acuérdense, ir más allá de esto, que lo hace muy claro a nivel mental con esto del pensar. Eso es llevarlo a una claridad más precisa, la fuerza antipática. Y la fuerza simpática, por sí misma, acá en la voluntad, que lleva hasta la fantasía creadora y la imaginación. Pero el intercambio se está haciendo constantemente en los 3 puntos. En la cabeza, en el tórax y en el abdomen. Muy bien.